Hola, hola. Hola, buenos días, mi André Bella, ¿cómo estás? Hola, amiga querida. ¿Todo bien? ¿Cómo ha estado tu semana? Estos últimos tiempos han sido un poco agitados, pero bien, todo avanzando. ¿Y la tuya? Bien, retomando muchas cosas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestras amigas y todos los que nos escuchan y nuevamente agradecerles por darse el tiempo para entretenerse con nosotras. Así es, entretenerse, seguirnos, comentar y muchísimas gracias a los que están allí. Vemos en nuestras estadísticas cómo hemos ido subiendo en todas nuestras redes sociales, así que muchas gracias por eso. Sí, así es. Muchas gracias, nos da mucha felicidad y sobre todo esperamos que todo lo que comentamos aquí de alguna manera les sirva. No solamente les entretenga, sino que les ayude de alguna manera. ¿Y Así hoy es. de qué vamos a hablar para que se Pues identifiquen con este episodio? sí, muchas de nosotras nos vamos a identificar, yo también me identifico plenamente, y vamos a hablar del merecimiento. Vamos a hablar del tan nombrado últimamente síndrome del impostor. Sí, porque es muy interesante verlo desde el punto de vista femenino. La generalidad del síndrome del impostor, para aquellos que no estén familiarizados, a pesar de que se utiliza muchísimo el término, es que no nos creemos las cosas que estamos haciendo. El síndrome básicamente es como que me siento un impostor dentro de la tarea, la profesión, lo que estoy ejecutando. Pero muchas veces ese síndrome del impostor, el no creérmelo, simplemente porque va ligado a algo mucho más atrás. ¿Y por qué lo asociamos en este caso al merecimiento? Porque en el caso de la mujer hemos estado conversando y lo hemos podido validar en muchos casos que a veces no pensamos positivamente en que nos merecemos ese reconocimiento que pudiésemos tener en algún momento. Así es, esos dos términos van de la mano, sí, es el que nos sentimos como un fraude, ¿no? A pesar de que hemos hecho todos los esfuerzos, por ejemplo, con el ámbito laboral, o te van a ascender y tú dices, uy, pero ¿y por qué me van a ascender? Bueno, te van a ascender porque pues has demostrado que tienes las actitudes y aptitudes y la actitud para ocupar ese cargo. Y allí nos minimizamos, no nos creemos que realmente seamos dignas de esa posición. Puede pasar en cualquier área de nuestra vida. He escuchado, por ejemplo, a mujeres, es que tengo un esposo tan maravilloso y no me lo creo. ¿Por qué no te lo crees? Si está allí contigo es porque te mereces ese hombre a tu lado, por poner un ejemplo ahora de la vida familiar. O creo que ese tipo de frases son dilapidarias, ¿no? Nos van cavando como una fosa. ¿Y tú crees que es porque crecimos con ese tipo de mensajes? No creo que hayamos crecido todas con ese mensaje. Habrán familias donde las mujeres o donde las niñas recibimos refuerzo positivo, nos celebraron los logros o nos dieron un espaldarazo cuando a lo mejor no nos fue tan bien, pero nos animaron a seguir intentándolo, particularmente. Y a pesar de que criada con ese refuerzo positivo, yo siento que el síndrome de impostor me ha acompañado por muchos años de mi vida. Antes, cuando nosotras éramos más jóvenes, sí creo que habían como muchas frases, o sea, había como algo en el ambiente que nos hacía siempre como sentirnos que teníamos que esforzarnos mucho más, ¿no? Había siempre esa barrera o esa diferencia entre el hombre y la mujer, y nosotros siempre teníamos como que demostrar más. Primero como que teníamos que hacer más tareas para poder ser vistas, una cosa así, o esforzarnos más para poder ser vista. Pero no solo eso, sino que yo me acuerdo, ahora que tú mencionas el refuerzo que tuviste en casa, yo recuerdo que nosotras teníamos que esforzarnos mucho en nuestros estudios, por ejemplo. Mi mamá nos acostumbró a que nos esforzáramos mucho, que siempre estuviéramos tratando de estar en el top y la verdad, yo no recuerdo
Fíjate tú ahora echando atrás, yo no recuerdo que me hayan hecho un reconocimiento especial por haber estado entre los primeros lugares en el colegio, por ejemplo. No recuerdo que me hayan felicitado por así, ay, por haber logrado algo como eso, porque era como que ya estaba estipulado que ese era mi trabajo, ese era el deber ser. ¿Ok? Entonces no tenía que creerme tanto el haber logrado eso porque era el deber ser. Entonces ya eso va haciendo que tú digas, bueno, me estoy esforzando lo que me debería esforzar para cumplir con las tareas que debo cumplir. Entonces empiezas ya manejar esa parte donde tú misma te juzgas si lo estás haciendo o no lo estás haciendo de la manera y si mereces o no mereces eso que muchas veces damos como por hecho que debería ser. Pero, ¿no crees que cuando porque bueno, en mi caso también pasaba, sobre todo viéndolo como tú lo dices desde el punto de vista escolar o de nuestros estudios, yo siempre quise ser buena estudiante y llega un momento que obviamente tanto la familia como tus padres o la familia, todo el mundo ya se acostumbra, ¿no? De que ese es, Ujú. más allá del deber ser, de que bueno, de que tú eres así y de que ya lo tienes como una pauta en tu vida desde niña, ¿no? ¿Y en qué momento eso pasa ya luego a ser como autoimpuesto? Donde tú dices, yo por debajo de aquí no me permito, ¿no? Y la que te autoimpones, esa gran exigencia eres tú misma y en qué punto ese listón sigue subiendo, sigue creciendo y llega un momento de que ya no hay como un límite. O sea, nada es suficiente como para que tú te sientas merecedora de un aplauso, de una felicitación. Ya cuando llegamos a ese punto del síndrome del impostor, nada es suficiente para sentirte exitosa o para sentir que sabes lo suficiente de un tema o que eres lo suficientemente buena en el trabajo o en tu familia o en el área que lo queramos evaluar. ¿Qué piensas tú? Y viéndolo así, entonces, esa es la razón por la cual no nos vemos como la persona con la suficiente preparación o con el suficiente merecimiento para lo que está haciendo realmente y de allí nace el que no me sienta tan perfecta para desarrollar lo que estoy desarrollando. Sí, yo y le sumo a eso que Porque al lo final el síndrome suscribo. del impostor es la duda de ti mismo, de tu talento, de tus capacidades. Así es, y entonces siempre estás en la búsqueda de saber más, de conocer más o de profundizar más. ¿Y hasta qué punto llegas a que te bloqueas? Te voy a poner un ejemplo súper sencillo y que tiene que ver con mi emprendimiento. Ujú. Digo, bueno, quiero hacer un reel, quiero hacer un video de un tópico tal, que está en la palestra o de un tema que a mí me gustaría hablar porque me parece interesante. Entonces empiezo un poco a investigar y llega un momento que es tanta la información o que uno quiere profundizar tanto o que uno quiere transmitir tanto que uno se bloquea. Investigo más, investigo más. Ahí entonces se va pasando el tiempo, se va pasando el momento, que la edición tiene que quedar perfecta. ¿Y qué pasa? A lo mejor el video no sale cuando debería salir. Querer ser tan perfeccionistas o de pensar de que no es suficiente la información que uno tiene, Entonces, en ese caso, veríamos como que el tema del merecimiento puede ir muy atado a la búsqueda de la perfección y hasta que no tenga esa perfección no me siento merecedora. no sé si tanto como que no te sientas merecedora, porque a lo mejor sí te puedes sentir merecedora en el camino, pero creo que más bien afecta es que no ves el final del proceso. Porque yo lo vería en este caso como que, a ver, justamente a lo que tú mencionas de la búsqueda de la perfección y de estar continuamente queriendo hacerlo mejor, es lo que nos lleva justamente a vivir ese síndrome del impostor. Porque nunca me voy a sentir lo suficiente para lo que estoy haciendo. Si eso adicionalmente lo asocio con un tema de merecimiento, entonces es así como que yo no merezco el reconocimiento que pudiese tener por lo que estoy haciendo. Y entonces allí entra otra parte con respecto a ese concepto del merecimiento, que es, a ver, yo hago, pero no soy capaz
de recibir. Sí, tal cual. Incluso tú haces y muchas veces dices, bien hecho esto, pero a lo mejor cuando viene otra persona a felicitarte o a darte ese reconocimiento, tú dices, pero no es para tanto. Esa frase, es que no es para tanto. O te hacen un halago, te dice qué lindo tienes el cabello, o qué bien estás, o qué lindo tu vestido. Y en vez de dar las gracias, o regresar a lo mejor otro halago, no, más bien nos minimizamos y decimos, no, pero es que este vestido tiene como 10 años, está viejito, me lo compré en una rebaja, es una tela así, o el cabello, pero es que está feo, pero es que está opaco, entrando más en lo que tú dices del merecimiento. Ahí sí creo que desde el punto de vista de la sociedad, vamos como más en automático, de quizás la mujer, ese tipo de cosas, o que no nos enseñaron o que no nos reforzaron el hecho de nosotros recibir, que puede ser halagos, que puede ser el recibir una paga, porque hasta hace tan poco tiempo había tanta brecha salarial entre hombres y mujeres, y las mujeres lo aceptaban así. Pero si tenemos las mismas capacidades, que el hombre tiene que ganar un poco más, un porcentaje más allá de, más arriba que el de la mujer. Pero la realidad es que estábamos acostumbradas a que eso fuera así. Y nadie O sea, decía nada. nos hemos conformado durante años, yo creo, en que eso se haya manejado de esa manera y hoy en día es que se levanta la voz para decir, debería de haber una igualdad con respecto a eso, ¿no? Pero adicionalmente, mira, se me acaba de venir algo, porque la idea también es contarle anécdotas de situaciones que nosotras vivimos con respecto a esto para que puedan identificarlo también las personas que nos escuchan. Y se me acaba de venir algo, te vas a morir de la risa. Navidad, regalos de Navidad. Yo le hice un regalo a mi esposo de una camisa muy bonita de lino de una marca que a mí me encanta y a él también le encanta, que regularmente son carísimas, pero justamente hay ciertas épocas del año en que ellos hacen estos sales y yo aprovecho de comprarle en ese momento que hacen el sale, ¿ok? Ese fue su regalo de Navidad. Cuando hacemos la entrega de regalos el 25 de diciembre, como se hace aquí en Estados Unidos, él me empieza a dar muchas cajitas, muchas bolsitas. Y yo lo primero que le dije, Sheila, fue, pero ¿cómo así tanto si yo solo te compré uno? Y ahí empezamos a ver cómo no somos capaces de decir, qué rico, yo me lo merezco. O sea, si me quiere dar 5 regalos distintos, que me los dé. Y entonces él me decía, no, pero es que son de muy poco valor, simplemente es que son varios. Y en efecto, eran muchas cositas que yo realmente quería, que si comparamos un valor con el otro, probablemente estaba más o menos igual. Pero el solo hecho de ver 2 bolsitas, 3 bolsitas, 4 bolsitas distintas y yo solamente tener una o 2 era así como que, ¿cómo así me va a dar tanto? Dime Y tú, también estamos bloqueadas. esa sensación de que me dio todos estos, ahora yo tengo que recompensar, o sea, tengo que compensar esto de alguna manera, porque si me dieron 5, tengo que entregar 5. En algunos momentos deberíamos estar para recibir y en algunos momentos nosotros seremos los que entregamos, los que entregamos nuestro tiempo, nuestros conocimientos, nuestra dedicación. Creo que eso, volvemos otra vez a lo de la sociedad, siempre el de compensar, o sea, tú me das, yo te doy, o sea, y quedamos pagas, ese tipo de cosas, y no necesariamente tiene que ser así. Exactamente. Y te voy a poner otro ejemplo que yo lo acabo de hacer. Pedir perdón antes de hablar. Sí. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Pero no solo antes de hablar. O sea, muchas veces estás en un sitio y quieres pedir permiso y no pides permiso, sino perdón, perdón, así como que por aquí no tengo que pasar yo. Hay otras palabras que yo creo que desde el punto de vista energético son muchísimo mejor para ser merecedoras que las que estamos acostumbradas a decir, ¿no? Definitivamente. Totalmente. Es que de hecho es así como si disfrutar, si merecer fuese malo. Claro. Sí, Entonces, creo que muchas veces no tomamos conciencia
de que realmente lo que tenemos es una crisis con el merecimiento. Este capítulo es un buen momento como para tomar conciencia si realmente tenemos o no tenemos una crisis con el merecimiento. Puede ser que a nivel personal, a nivel familiar, a nivel del trabajo, no necesariamente en todas las áreas de la vida. Es un buen momento para hacer un análisis de cada una de estas áreas y ver si realmente nosotras nos sentimos, y no solamente nos sentimos, sino que transmitimos ese agradecimiento y nos sentimos realmente merecedoras o no de lo que estamos viviendo, de lo que nos está pasando en nuestras vidas. Y ojo, pasa también por los malos momentos, porque muchas veces cuando pasamos por malos momentos, ¿por qué yo? Si yo he hecho todo bien, si yo he trabajado en pro de esto, ¿por qué no me llega esto tan? Nos podemos ir para el otro extremo. A lo mejor sentirnos merecedoras de algo y ese algo no llega. Y también tendríamos que preguntarnos y analizar el por qué no. O sea, básicamente, retomando esto que tú acabas de mencionar, creo que en el momento en el que no llega es porque no nos estamos enfocando realmente en la forma en la que debe ser, sino que nos estamos enfocando en el que no lo tengo en lugar de en el que ya lo tengo. Hablando desde el punto de vista energético, como quien dice, de atraer lo que realmente quieres. Pero más aún con el tema del merecimiento y de sentir ese merecimiento ligado a la parte del síndrome del impostor, te voy a poner otro ejemplo. Tengo un contrato con un cliente. Por un año tengo un pago mensual por mis servicios y en algún momento siento como que le tengo que dar más de lo que ya está estipulado para yo merecerme ese pago. No, o que le tienes que cobrar menos, cuando vas a calcular un precio de tus servicios y entonces empiezas a dudar, ¿no será que estoy cobrando mucho? ¿Será de que realmente esto no es lo que debería cobrar? Eso yo creo que le pasa a muchas mujeres. Y entonces cuando tú dices, esta es mi expertise, esto es lo que yo puedo brindar, estas son las horas que yo voy a trabajar en este proyecto, las cuentas dan. Y aún así, cuando vas a poner el número, dices, ay, es como mucho. Pero ¿por qué va a ser mucho? Y ahí está el síndrome del impostor martillando. Así es, es increíble. Y entonces yo te pregunto ahora, ¿tú crees que esto es un tema de nuestra generación? Yo creo que sí. ¿Sabes qué? Lo dudé un poco, pero sí, yo creo que sí. He conversado con algunas amigas y en algún momento yo sacaba el tema del síndrome del impostor y alguna me llegó a decir, pero ¿qué es eso? Que inclusive no habían escuchado de qué se trataba el término Ujú. y muchas de las personas que son contemporáneas con nosotras me dicen, eso lo tengo. No a lo mejor en todas las áreas de la vida, pero siempre en algún área de la vida nos hemos sentido como que no somos lo suficiente, nos hemos sentido menos impostoras, nos hemos sentido un fraude y sí creo que es de nuestra generación. Por ejemplo, en la generación de mi mamá no lo veo, habría que preguntarle a ellas, pero yo no lo veo tan así. Bueno, tengo todavía a mi madre que conversamos de cosas de trabajo, conversamos en diferentes tópicos y realmente nunca he sentido esas dudas como las tengo yo. Y quizás las chicas más jóvenes creo que ya están en una etapa que algunas se han ido al otro extremo, que sin hacer nada, pues siente que merecen todo. Yo creo que ese es el otro extremo, pero que sí trabajan mucho más lo del merecimiento y si están más abiertas a recibir lo que les quiera dar su familia, su pareja, en su trabajo, a decir, sí, me merezco este ascenso, sí, me merezco este sueldo, creo que hay más conciencia en las chicas jóvenes de esto. No sé si tú tienes la misma percepción, tú tienes una hija, pues que ya es de otra generación, y en tu familia hay un sistema de mujeres bien arraigado, no sé cómo lo percibes tú. Siento tal cual que las nuevas generaciones como que tienen más claro su valor y en base a tener más claro su valor se sienten merecedoras de lo que exigen. Creo que en ellas probablemente el síndrome del impostor se va a dar. Si se da en menor cantidad de lo que se da en el caso nuestro, nosotras como que fuimos preparadas o crecimos como para exigirnos mucho para recibir. Justamente esto del síndrome del impostor se da porque en el momento en el que
por A, B o C sentimos que no nos estamos exigiendo tanto, entonces es cuando decimos: "Ah, no estoy haciendo lo que debería hacer y por eso vivo este síndrome". En el caso de las nuevas generaciones, incluso rescato lo que tú mencionabas, de que a veces se les va la mano porque están, como te digo, más claros con su valor y por ende lo asocian con lo que merecen, pero también veo algo en el caso de ellos. Hoy en día estas nuevas generaciones tienen menos tolerancia a la frustración, en cambio nosotros toleramos mucho más. Entonces no te sabría decir si es mejor o peor. Veo como que ellos lo están viviendo de otra manera y probablemente eso hace que se exijan menos de lo que nos exigimos nosotros para sentirnos merecedoras. Sí, y lo del esfuerzo, ¿no? Creo que sí, como tú dices, fuimos criadas de que para nosotros tener éxito en algo teníamos que esforzarnos muchísimo, ¿no? Y que todo se ganaba dedicándole mucho tiempo, no sé, trasnochándonos, trabajando horas extras. La juventud de ahora no está de acuerdo con las horas extras, creo que lo tienen como más equilibrado. ¿Cuántas veces nos llega algo que a lo mejor un poco de sorpresa y decimos, bueno, pero ¿y por qué? ¿Por qué me llegó esto? Un pago, una oferta de trabajo, una buena noticia. No fue que hiciste un esfuerzo sobrehumano para que eso te llegara, pero llegó. Entonces, agradécelo, disfrútalo, pero nos estamos cuestionando con ese sentimiento de que esto no es para mí y me llegó por suerte. Y no, mira, no es suerte, es que te lo mereces. La mayoría de las veces es porque los demás están viendo lo que tú has hecho, están viendo tu potencial, están viendo tu trayectoria, tu actitud y en base a eso es que te llega. Pero es que creo que nosotras somos muy duras con nosotras mismas Sí, somos las que nos juzgamos más duramente. y no reconocemos el valor que tenemos y eso es algo que se debería trabajar. Entonces, ahora voy con algo más interesante todavía, que qué pasa ahora nosotras a esta edad, ¿mente continuamos con ese proceso del síndrome del impostor o ya lo vivimos menos? Yo particularmente lo he identificado de unos años para acá, me he hecho más consciente de eso. Yo a nuestras edades tenemos la capacidad de hacernos más conscientes de ello y atacarlo. Yo creo que siempre vamos a tener esa vocecita allí, pero al hacerlo consciente nosotros podemos atajarla Ujú, antes. En estos días escuchaba a una psicóloga que decía que una estrategia pudiera ser de que tú le puedes colocar un nombre y decirle, o sea, en el momento que se vienen esos pensamientos intrusivos, por ejemplo, no sé, eso, me dieron un ascenso, me aumentaron el sueldo, o me gané un contrato, o recibí una felicitación por tal cosa. Cuando empieza esa vocecita, bueno, pero ¿qué hiciste tú para hacer eso? No, pero no era para tanto. Cuando empieza esa voz ahí, es decirle, fulana, ya, cállate. O sea, o incluso una estrategia es recordar los pasos o todas las acciones que tú tuviste que llevar a cabo para llegar a donde estás. O sea, sí, hay gente que tiene suerte, ciertamente, pero en la mayoría de los casos tú has labrado un camino para llegar a donde estás. O el hacer una lista de todas esas cosas que te llevaron a lograr lo que estás logrando, apaciguan el hecho de que tú dices, es que yo estoy aquí, no sé por qué, o yo no me merezco esto, ¿no? Te estoy hablando de estas porque son las que utilizo yo, porque sí siento que he vivido ese síndrome y eso me ha llevado como consecuencia de mucho ruido mental, porque siempre tienes ujú. ahí como eso diciendo, bueno, esto será suficiente, o en esa búsqueda que no para. Y luego también la otra consecuencia, por lo menos en mi caso, que soy una persona que le encanta estudiar, que pues mira, o sea, me voy a meter en un curso, ahora voy a hacer este estudio, ahora voy a hacer esto otro, ahora quiero hacer el máster de esto. Recientemente terminé otro máster y yo le decía a mis hijos y a mi esposo, ya estoy buscando para ver en cuál es el siguiente máster que me voy a inscribir. Y ellos decían, pero ¿hasta cuándo? Pero entonces tiene que haber un equilibrio, ¿no? Con respecto a eso. Claro, y en ese caso es esa búsqueda de estar continuamente en qué más vas a profundizar conocimiento, es porque sientes que si no lo haces pierdes relevancia. Bueno, creo que hay un poquito de dos cosas.
Uno, con lo rápido que está ahorita, con el mundo globalizado donde estamos y con lo rápido que se está actualizando todo y con lo rápido de que está cambiando la tecnología, la educación, el conocimiento, sí siento que muchas veces si no vas a esa velocidad, te quedas caduco muy rápido. Eso es eso es una parte que sí siento que es más allá o no del síndrome del impostor, es una realidad. Tenemos que estarnos actualizando para no quedarnos caducos. Pero Ajá. por otra parte siento que es siempre esa búsqueda de que no sé lo suficiente, apareció esto nuevo, tengo que aprender de esto también. Entonces sí, creo que es un poco de un factor y del otro. El hecho de conciliar hasta qué punto es que me estoy actualizando porque es necesario, tal punto de es que estoy estudiando esto porque nada es suficiente. Esa conciliación es la que uno, desde el punto de vista consciente, uno tiene que buscar. Ujú. Si te pregunto, porque a mí me ha pasado algo muy particular a través de estos años. Primero, cuando estaba en mi relación de dependencia como gerente y trabajando con equipos, me formé mucho en justamente coachear a mi equipo para sacar lo mejor de ellos, obviamente, y crecer todos como un todo. Porque yo siempre vi el tema de como no es Andrea la que se tiene que destacar, sino el equipo por completo el que da los resultados. Y luego de eso, al entrar en el tema del el coaching de negocios y asesorar a dueños de empresas, validé muchas cosas de las que aprendí y aprendí nuevas, otras nuevas, más como coach formado. Y luego de eso, tú sabes perfectamente que ya me he ido a validar en otro tipo de temas. Y no necesariamente por hacer esa búsqueda de perfeccionarme más como coach, sino me voy a hacer algo sobre temas de energía, pero que también tienen mucho de coaching. O interactúo mucho con Tim por su tema de coaching de salud y de vida. Y he ido validando que lo que yo sé y lo que yo aplico, no importa el área donde se aplique, las bases son las mismas. Y aquí en la medida en que nosotras hemos ido conversando siempre, no solamente ahora en el podcast, sino anteriormente, hemos ido desarrollando sobre ese tema. Entonces, si yo sé y me he podido validar en esto, ¿por qué tengo que dudar a la hora de algo que yo estoy haciendo y sentirme como parte de ese síndrome del impostor? Entonces, por eso es que yo lo enfoco mucho al tema de que no se trata de que yo no sepa del tema, no se trata de que yo no me sienta capaz de, se trata de que probablemente internamente no me siento merecedora de. Entonces, lo que tengo que trabajar no es sobre más conocimiento para no sentir el tema del síndrome de impostor. Lo que tengo que trabajar es en mi capacidad de merecer. Por supuesto. Y otra de las estrategias que se me viene ahora a la mente, que tiene que ver con lo que acabas de decir, es que si tú sientes esas dudas, Ajá. pregúntale a los que tienes alrededor. Pregúntale a tu familia, pregúntale a tus amigas. Vamos a estar claros, tú no le hablarías, o sea, yo no te hablaría a ti, ni al resto de mis amigas, ni a mis primas, ni a mi madre, ni a las mujeres que están a mi alrededor. Les hablaría a lo mejor de una manera tan dura como muchas veces me hablo yo misma. Empezando por ahí. Y luego, al tú preguntarle a las personas que tienes alrededor, esas personas se dan cuenta de cosas que nosotras mismas no nos estamos dando cuenta. Y entonces te pueden ayudar a esa validación, a ese reconocimiento, y ya no lo haces tú, lo puedes hacer tú de manera autónoma, de manera interna, tú puedes analizarlo, tú puedes meditarlo, pero muchas veces también con preguntarle a los que tienes alrededor, pues te ayuda sobre todo a hacer, si no tuviste ese refuerzo a lo mejor de niña, lo tienes ahora. Muchas veces las personas que tienes a tu alrededor te tratan mejor de cómo te tratas tú misma, ¿no? Y te pueden también decir: "No, tú eres buenísima en esto", o "Esto lo hiciste súper bien", o "Bueno, no, mira, en esta parte sí, como que te hace falta", y va a ser, dentro de la subjetividad, porque es una persona que a lo mejor te conoce y te tiene cariño y todo, pero dentro de esa subjetividad, creo que va a ser más objetiva de lo que uno mismo muchas veces se trata, ¿no?
ahora te pregunto, porque también he escuchado mucho sobre eso en los diferentes cosas que uno escucha, videos, podcasts, etcétera. Hoy en Sí. día te llega información por todos lados. ¿Qué tanto para ti el merecimiento o ese tener que trabajar el merecimiento va de la mano con la autoestima? Creo que el sentirte merecedora y el de aceptar el merecer cosas ya te ayuda de manera intrínseca a tu autoestima. Pero tú puedes tener una alta autoestima y a pesar de ello tener como una barrera al merecimiento. Ujú. No sé si me expliqué. Puede ser que tú tengas esa alta autoestima y aún así no aceptes el reconocimiento que te pueden dar otras personas. Sí, en eso estoy de acuerdo, porque es como que tiene una relación muy estrecha en cierta manera, pero también tiene otro aspecto que no, que es el que tú mencionas. Porque si yo tengo una autoestima elevada, una buena autoestima, no necesariamente puedo haber trabajado muy bien el tema de recibir y sentirme merecedora. Pero si la tengo baja per se, yo no me voy a sentir merecedora porque nada va a ser bueno para mí. ¿Y qué tanto consideras tú que nosotras, por la experiencia que tenemos, deberíamos aprender a que no somos impostoras en lo que estamos haciendo, sino que realmente debemos darnos ese reconocimiento? Y ahí voy un poco al ejercicio que tú mencionabas de mirar atrás, porque qué montón de cosas podemos haber pasado, qué montón de retos podemos haber enfrentado y estamos aquí paradas enteras queriendo seguir haciendo cosas. ¿Y por qué no nos vamos a sentir merecedoras? Porque nos vamos a sentir como impostoras del sitio que estamos ocupando. Y hasta de nuestra propia vida, porque como ya tenemos una edad donde tenemos una vida recorrida, no estamos iniciando una vida laboral, no estamos iniciando una vida familiar y eso tiene un peso. Tiene un valor lo que hemos hecho, lo que nos hemos dedicado en cada fase, en cada momento, y al no recordarlo o al no volver atrás, podemos llegar a un momento de sentirnos vacías, de sentirnos, ¿qué he hecho yo en la vida? Así como pesimistas. Y Ujú. ahora, ¿tú has sentido ese síndrome del impostor, una Andrea impostora? Y si lo has sentido, ¿qué le dirías a esa Andrea ahora con el conocimiento pues que tienes y con todo lo que has trabajado en función a eso? Me acuerdo en este momento de una época estando en el laboratorio donde yo caminaba hacia las nuevas oportunidades, como que me ponían una zanahoria por delante. Yo iba como el caballo, como el burrito, a buscar siempre la zanahoria y no lo veía como yo me merezco esto nuevo que me están asignando porque me están viendo el potencial. Era como una parte de mí que lo veía, pero otra parte de mí que no. ¿Y sabes qué me falló en ese momento? El exigir las condiciones. Eso me falló siempre. Entonces era como que me conformé siempre y hoy en día me doy cuenta de que pude haber negociado mejores condiciones porque justamente me merecía más porque me estaban viendo el potencial. Y de hecho, luego demostraba en los resultados que sí tenía ese potencial. ¿Cuándo lo he sentido ahora? En ese ejemplo que te di con respecto a una contratación con un cliente, por ejemplo, no es le cobré mucho, no, porque siempre lo hago evaluando muy bien, pero sí me ha pasado donde a veces siento como que tengo que dar más de lo que realmente yo había negociado. Que al final ese dar más es tiempo y es dinero. Es tiempo y es dinero. ¿Y por qué lo siento? Porque justamente han habido situaciones en las cuales he dicho, pero está como muy fácil. Y obviamente está como muy fácil por la experiencia que ya tienes, se te hace fácil. Entonces, ¿por qué no sentir que merezco lo que me están pagando a pesar de que se me haga fácil? Son años de experiencia y de haber visto situaciones y casos de cómo resolverlo y por eso es que se me puede hacer más fácil, ¿ok? Y
ahora se me ocurrió algo muy interesante porque yo desde hace un año, como tú sabes, un poquito menos de un año, estoy como presidenta de una organización sin fines de lucro aquí en la ciudad. El año pasado, cuando me pidieron que fuera la presidenta, yo dije, bueno, ok, sí, perfecto, pero luego me puse a analizar y mira el verbo que muchas veces manejé el año pasado, cuando la gente se sorprendía. Pero tú eres la presidenta. Sí, porque es que no le quedó de otra que nombrarme a mí porque no había nadie más. Ay, Dios. ¿Por qué cometía ese error? Y luego de eso, ¿sabes con quién me puse a Subestimándote. subestimándome? Entonces, ¿sabes con quién lo hablé mucho? Con mi hija, con Erika. Tú sabes que mi mejor amiga muchas veces, mi bestie. Hubo un momento en el que conversando con ella, justamente porque ella también en algún momento nos dio soporte en esta organización. Entonces me decía, mami, pero es que es obvio, ellos te eligieron a ti no porque fuera la única, sino porque ellos necesitaban tu presencia, tu experiencia, tu manera de manejarte. Es por eso, porque si no hubiesen puesto a otra persona X que no les diera la presencia, que no hablara como tú, que no tuviera la experiencia, que no tuviese el roce, porque la presidenta tiene que tener la capacidad de interactuar con diferentes entes, incluso con entes de gobierno. Entonces, por eso es que te eligen, no te eligen simplemente porque tengas la cara como la tienes. Y es cierto. Y ahí están las ventajas y ahí están los beneficios de cuando lo conversas con alguien más, porque te puede volver a traer como a tierra y te saca de esas frases que te subestiman. Exactamente. Hoy de esos casos en nuestras vidas, yo creo que si nos ponemos ahora aquí a sacar cuentas, habrán muchísimos. Tendremos Muchísimos. Entonces, muchísimas historias. exacto. Entonces, hoy en día, frente a eso, justamente, una de las cosas que veo es, a ver, aquí voy yo y te sientes como mucho, mucho más segura de ti misma y ya no eres ni vives el síndrome de impostor, ni vives el no merecimiento. Sí, y para nosotras en esta búsqueda de vivir más en el día a día, de fortalecernos desde el punto de vista emocional, espiritual, es súper importante porque este tipo de cosas, ¿qué es lo que nos traen? Nos traen angustia, ansiedad, estrés, sobrecargarnos de trabajo, mal humor. Los efectos negativos, por decirlo de alguna manera, son variados y de verdad que nos mellan nuestra calidad de vida desde el punto de vista integral. Tengo otra anécdota y se van a morir de la risa de esto, pero obviamente a mí en ese momento sufrí muchísimo. Yo tenía un novio cuando tenía 16 años que lo quise, pero de una manera impresionante. Ese primer novio con el que todas tus ilusiones están allí. Y te lo digo ahora desde el punto de vista analizándolo ya con esta edad. Él me deja él rompe conmigo porque le gustaba, le dejé de gustar obviamente y le empezó a gustar una chica que estudiaba con él en la universidad. Yo en ese momento todavía estaba en el colegio y obviamente era una chica creo que 1 o 2 años mayor que él, divorciada, con un hijo, se veía muy bonita, era ya una mujer pues. Y yo todavía era una niña, medio regordeta, chama. Ya te estás escuchando como te estás hablando. Esa era mi realidad en ese momento. Te estoy hablando de la fotografía, de Sí. lo que yo era. Mi cara de repente muy linda, pero obviamente no tenía el cuerpo que tenía esta chica. Eso yo creo, de verdad, sinceramente, sin que me quede nada por dentro, de que eso me marcó. Me marcó de tal manera que en mis relaciones en algún momento yo siempre dudé de si yo le podía gustar realmente a esa persona, De que si era suficiente, claro, para la de que si relación. era suficiente para la relación, de que si yo le podía gustar realmente, de que no hubiese una comparación entre otra persona y yo. Imagínate. Sí, y tú sientes que eso se originó desde esa primera relación, pero cuánto no arrastramos desde que somos niñas. Frases como de que calladita te ves más bonita, que al final nos han hecho que este síndrome del impostor crezca
o no sentirnos merecedoras en muchas áreas de nuestras vidas, frases o situaciones que nos hacen dudar de nosotras mismas, de nuestra apariencia física, de nuestra capacidad intelectual, de nuestra capacidad para trabajar o para conseguir un buen trabajo, para conseguir un buen salario o para ser unas grandes emprendedoras, no sé, independientemente de lo que queramos hacer. Ujú. Sí, totalmente. Si te pones a analizar realmente a través de lo que hemos vivido, cuántos mensajes recibimos durante todo este proceso que nos hizo llegar a dudar de merecer lo que estaba allí presente y adicionalmente dudar de lo que estábamos realizando y por eso sentirnos impostoras frente a lo que tenemos o frente a lo que vivimos. Y la realidad también es que es cuando ya caemos en esa fase de dudar de nosotras mismas, de no solamente nos hacen ruido a nosotras mismas, sino que también mellan las relaciones. ¿Cuántas cosas no haces o dejas de hacer para que al final el resultado sea lo que más le temes? Por ejemplo, en el ámbito laboral. Tú tienes tu jefe y te quieren dar un ascenso y tú empiezas, bueno, sí, yo podría hacerlo, pero cuando empiezas con la duda, ya la otra persona también empieza a dudar. Al final, fortalecernos nosotras mismas a atajar o atacar este síndrome del impostor cuando está naciendo, cuando está empezando ahí a mostrar señales y hacer como ese recuento de por qué hemos llegado a donde estamos, de lo que hemos hecho y trabajar en el día a día de manera consciente con el merecimiento. Y yo le sumaría el agradecimiento. Yo me merezco esto y cuando eso llega, no Ujú. lo minimizo, no lo subestimo, sino que lo agradezco. Y algo más allá. El hecho de que en algún momento dude no quiere decir que no me lo merezco. Es algo que también tenemos que tener muy claro. Si en algún momento tengo una duda de algo en lo que estoy haciendo, no quiere decir que por eso yo no me merezca estar en ese trabajo o que yo en ese momento no me merezca la situación que se me está presentando. Y más allá de esto, no es tampoco irnos al otro extremo, de que sí, ay, yo me merezco todo, yo me sé todo. No, podemos equivocarnos, podemos necesitar ayudas de otros. A lo mejor en algún momento tenemos que actualizarnos, tendremos que aprender algo más, que nos lo podrán enseñar personas mayores, pero también menores. De las chicas más jóvenes podemos aprender el darle el justo reconocimiento a nuestro tiempo dedicado, a no tener que sobreforzarnos, vivir nuestra vida de una manera tranquila, darnos tiempos para nosotras y que no tenemos que estar en esta vorágine de siempre dar más, dar más, dar más y que nunca es suficiente, ¿no? Conciliar, ¿no? Tener como un equilibrio entre estas dos cosas. Sí, sí, definitivamente tenemos que internalizar los logros también y que de esa manera podamos reforzar, me merezco el logro también. Y Eh, comunicarlo, Andrés. Porque muchas veces tenemos esos logros, triunfamos en algo o algo nos sale bien o logramos una meta y tenemos la duda de que va a sonar como vanidoso el contarlo o el decirlo. Entonces, no, si lo lograste, si fue algo que lo trabajaste, en lo que te esforzaste, ¿por qué no compartirlo? Y muchas veces ahí también nos minimizamos. Fíjate lo que acabas de mencionar, qué valioso, porque justamente ayer hice un video para el tema de mi red social como compañía, donde obviamente no hablaba de quién es la compañía, de cuál compañía es, pero sí hablaba de la revisión del resultado que tuvieron en el 2025 y justamente lo que decía era, lograron esta cantidad de profit, y esto lo lograron a través de seguir el plan de acción definido dentro del plan estratégico que se había diseñado. Y lo pensé mucho antes de hacerlo. Es justamente lo que tú dices. Lo pensé mucho y después dije, a ver, ¿cuál es el valor agregado de esto? ¿Y por qué lo debería hacer? Y Sheila, muy genuinamente, lo hice porque yo
cada día veo más pequeños negocios que no están estructurados de la manera adecuada y que podrían estarlo y estar muchísimo mejor, no porque no tengan resultados, sino porque pueden tener unos resultados exponenciales. Entonces decía, ¿cómo no voy a decir esto para que otras personas entiendan que lo que estoy hablando es un tema de educación dentro del negocio? Claro, y eso llévalo a todos los ámbitos. ¿Cuántas veces no logramos cosas muy pequeñitas y no lo compartimos porque nosotros mismos lo minimizamos? No sé, hice una receta nueva y al final, ay, qué rica te quedó la receta y tú, bueno, no, lo hice con algunas cositas allí, no fue para tanto, era, mira, me pasó a mí. Me acuerdo que preparé una receta muy sencilla, pero de verdad quedó muy rica y una de las personas que la probó me dice, ay, pero qué divino esto. Eran halagos y halagos. Y yo le digo, es una receta muy sencilla, hecha con ingredientes muy simples. Seguramente que tú y que cualquier persona lo podría haber hecho. Y me dice, no. Y ella fue la que me hizo como un llamado de atención y fue una mujer, fíjate. Y me dijo, no. Porque esta receta en otras manos con los mismos ingredientes no necesariamente va a quedar igual porque son tus manos. Tus manos son las que tienen el toque para que esto quedara así. Y ahí está un buen ejemplo con algo muy sencillo y de la vida cotidiana. La Sí, idea. entonces al final, ¿qué le dije? Gracias, gracias, de verdad. Y entonces en esos momentos, mira, cerrar un ratito la boca y recibir esos elogios y agradecer. Claro, aprender a recibir. Hecho, fíjate tú, cómo somos de distintas a los hombres. Ejemplo, y le gusta cocinar. Él hace una receta y pone el plato, no sé qué, lo sirve todo bonito y mira qué lindo me quedó y le toma foto. Y se la manda a mi suegro o se la manda a mi cuñada Mi o se la esposo manda también a es así. Erika. Mi esposo también es así. Ellos mismos se están validando y nosotras no Sí. somos capaces. Sí, sí, sí. Y le dices: "Te quedó riquísimo". Y sí, ¿verdad? Como para que le repita. Y entonces yo sí creo que nosotros desde el punto de vista femenino tenemos que aprender esta parte de recibir, reconocernos lo que hemos hecho bien y simplemente aplaudirnos. A nosotras mismas y a todas las mujeres que tenemos a nuestro alrededor. Por eso te decía que lo de la comunicación entre nosotras, y si no lo podemos hacer personalmente o no lo podemos hacer en grupos de apoyo o en grupos de amigas, bueno, por las redes sociales. ¿Cuántas veces yo no he visto personas que están comenzando con sus negocios o que tienen sus emprendimientos o simplemente son cuentas personales que están abiertas y hablan de sus problemas, de sus casos o de cosas que han superado? Y me parece algo tan hermoso que siempre le doy like, le comento a las personas porque al final siento que ese es como mi refuerzo, como de una mujer a la otra mujer. Está muy bien lo que estás haciendo, sigue así, te admiro, valoro el esfuerzo que estás haciendo, no sé. Una frase muy chiquitita o una palabra o éxito, felicidades, cuánto eso no puede generar ese refuerzo que la otra persona está necesitando o esa validación. Creo que todo eso es válido y entre nosotras como mujeres tenemos que fomentar cada día más este tipo de acciones, de mensajes, de comunicarnos y de apoyarnos desde este punto de vista. Sí. Y tú me preguntaste hace un ratito que qué le diría yo a la Andrea de aquella época o de X años atrás. Y yo la verdad le diría, aprende a quererte, a valorarte, a reconocer el potencial que tienes, porque en base a eso, todo lo que te va a llegar va a ser muchísimo más. Voy a darle atrás a estos segundos a este video y me lo voy a decir. Yo lo diría a la Sheila de diferentes etapas de esa misma manera. Porque creo que en diferentes etapas de nuestras vidas, en algún momento, el síndrome del impostor ha atacado. Y a la que no, nos puede comentar aquí abajo qué ha hecho para que eso no le ocurra. Pero si no lo tenemos todavía resuelto, tenemos que trabajarlo a diario con ese tipo de mensaje que acabas de dar. Y con eso, pues, les recomendamos a todas que vean, analicen todo el potencial que tienen y se apapachen. Se sientan orgullosas de lo que han hecho, que vean atrás, que vean todos los pasos que han dado para llegar a donde están y que eso sea suficiente soporte
para, de cierta manera, apagar o vencer a ese síndrome del impostor. Así es. Amiga linda, qué rico esta conversación contigo. Compartimos anécdotas que no habíamos compartido antes. Es verdad, siempre sale alguna por allí que se nos viene a la mente mientras estamos conversando. Así es, así que esperamos que esto les aporte, como siempre, lo que buscamos en estas conversaciones genuinas entre dos amigas de Más de 50, 50. de 50. Un beso, amiga, y besos a todos los que nos escuchan. Un beso, bye bye. Bye, bye.